A las 12 del mediodía de hoy, en nuestro programa de relatos, yo, Javier Morales, tengo el honor de presentarles una historia inquietante titulada El alma en el olivar, narrada por mi propia voz. Queridos oyentes, no olviden dar un me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse los nuevos relatos de misterio que traemos cada semana. En el pequeño pueblo de Cortijo Viejo, enclavado en las colinas de Andalucía, la vida giraba en torno a la producción de tejidos finos. Las familias del pueblo, durante generaciones, habían perfeccionado el arte de tejer telas de lino y seda, conocidas en toda España por su suavidad y colores vibrantes. Entre las casas de piedra y los olivares que rodeaban el pueblo, las familias guardaban celosamente los secretos de sus técnicas de teñido, transmitidos de padres a hijos con un sigilo casi sagrado. Don Antonio y doña Isabel Morales, un matrimonio de casi 50 años, eran propietarios de una de las casas de tejidos más respetadas del pueblo. A su edad, podrían haber disfrutado de una vida tranquila, paseando por los olivares o jugando con sus nietos. Sin embargo, una preocupación constante les robaba la paz. Su hijo menor, Miguel, aún no había sentado cabeza. Miguel, apodado Miguel el charlatán por su lengua afilada y su carisma desbordante, pasaba los días cortejando a las jóvenes del pueblo, sin mostrar interés por el negocio familiar. Doña Isabel, mientras colgaba las telas recién teñidas en el patio, suspiraba con frustración. Antonio, este hijo nuestro me tiene agotada. Todo el día persiguiendo faldas, y ni una sola muchacha decente lo mira con seriedad. Se junta con ese Diego, el hijo de don Rafael, y no aprende nada bueno de él. Don Antonio, que estaba revisando un telar en el taller, levantó la vista y gruñó. No me hagas hablar de ese sinvergüenza. Cada vez que pienso en él me hierve la sangre. Cuando vuelva a casa, le daré una buena lección. Es un desastre. El joven al que se referían no era otro que Miguel Morales, conocido en el pueblo por su elocuencia y su habilidad para meterse en problemas. Su mejor amigo, Diego Vargas, era su opuesto en muchos sentidos. Mientras Miguel era impulsivo y hablador, Diego era calmado, trabajador y dedicado al negocio de su familia, los Vargas, otra casa de tejidos de renombre en Cortijo Viejo. A pesar de sus diferencias, los dos eran inseparables desde niños, compartiendo confidencias y aventuras bajo los olivos que cubrían las laderas del pueblo. La familia Vargas, liderada por don Rafael y doña Carmen, era famosa por producir telas de un brillo excepcional, teñidas con colores que parecían capturar la luz del sol andaluz. En un pueblo de apenas 4,000 habitantes, solo unas pocas familias podían presumir de tal prestigio, y los Vargas eran la joya de la corona. Su éxito se debía, en parte, a una tradición estricta. Los secretos de sus técnicas de teñido solo se compartían dentro de la familia, y los matrimonios con forasteros estaban mal vistos, pues se temía que los conocimientos pudieran filtrarse a otros pueblos. Esta costumbre había permitido que Cortijo Viejo prosperara como un bastión del arte textil, pero también había generado tensiones. Las familias guardaban sus recetas de teñido con tanto celo que ni siquiera los hermanos menores tenían acceso a ellas hasta que los padres decidieran quién era digno de heredarlas. En el pasado, esta práctica había causado divisiones, con hijos que, al sentirse excluidos, abandonaban el oficio o se enfrentaban a sus padres. Con el tiempo, algunas familias comenzaron a romper con la tradición, eligiendo al hijo más talentoso y comprometido, en lugar de al primogénito, para heredar los secretos del oficio. En casa de los Vargas, don Rafael y doña Carmen tenían 5 hijos, 2 varones, Diego y Fernando, y 3 mujeres, todas casadas con hombres del pueblo. Fernando, el mayor, ya estaba casado, pero su esposa, Clara, no había demostrado gran habilidad para el teñido, lo que preocupaba a sus padres. Don Rafael, un hombre pragmático, había decidido que Diego, el menor,
Era el candidato ideal para heredar el negocio familiar. Sin embargo, antes de transmitirle los secretos, querían asegurarse de que Diego encontrara una esposa adecuada, alguien que compartiera su pasión por el oficio y fortaleciera la reputación de la familia. En el pueblo, la joven Elena Torres, hija de don José y doña María, era la candidata perfecta. A sus 19 años, Elena era conocida por su belleza y su destreza en el telar. Sus telas eran tan finas que parecían deslizarse entre los dedos como agua, y su carácter dulce la hacía querida por todos. Muchos jóvenes del pueblo soñaban con conquistar su corazón, pero Elena solo tenía ojos para Diego. Los dos habían crecido juntos, y su amor había florecido de forma natural, como las flores silvestres que crecían entre los olivos. Diego y Elena eran la pareja ideal. Él, alto, apuesto y habilidoso. Ella, elegante y talentosa. Su relación era la envidia del pueblo, y todos esperaban que pronto anunciaran su compromiso. Sin embargo, había alguien que observaba su felicidad con resentimiento. Miguel Morales. Sin que nadie lo supiera, Miguel estaba secretamente enamorado de Elena. Nunca había tenido el valor de confesarle sus sentimientos, y cuando descubrió que ella amaba a Diego, su corazón se llenó de celos. En la superficie, Miguel mantenía su fachada de amigo leal, riendo y bromeando con Diego como si nada hubiera cambiado. Pero en su interior, la envidia lo consumía. ¿Por qué Diego siempre tiene suerte?, se preguntaba una noche, sentado bajo un olivo. Es guapo, talentoso, y ahora tiene a Elena. ¿Qué tiene él que no tenga yo? No puedo soportar verlo tan feliz. Los rumores sobre el romance de Diego y Elena pronto llegaron a oídos de don Rafael y doña Carmen. Una noche, mientras Diego pedía permiso para salir, don Rafael lo detuvo. Hijo, tengo que decirte que tienes buen ojo. Esa Elena es una joya. Una muchacha como ella sería una gran esposa. Doña Carmen asintió, sonriendo. Deberíamos preparar una visita formal a la casa de los Torres. No hay que dejar pasar el tiempo. Como dice el refrán, mujer que se quiere, pronto se ha de casar. Don Rafael con una risita añadió. Y no solo eso, Carmen. Si esperamos demasiado, algún otro podría robárnosla. Diego, ruborizándose, confesó que planeaba hablar con sus padres pronto, pero quería asegurarse de que todo estuviera en orden. La aprobación de sus padres lo llenó de alegría, y esa noche, bajo la luz de la luna, soñó con un futuro junto a Elena. Una semana después, la noticia de que los Vargas planeaban pedir la mano de Elena para Diego se extendió por Cortijo Viejo. En casa de los Morales, la alegría de los Vargas era un recordatorio doloroso del fracaso de Miguel. Don Antonio, al enterarse, miró a su hijo con desprecio. Mira qué inútil eres, Miguel. Estás todo el día con ese Diego, y no has aprendido nada de él. Ahora se va a casar con la muchacha más hermosa del pueblo, y tú sigues perdiendo el tiempo. Eres una vergüenza. Doña Isabel, con los brazos cruzados, añadió. Y no solo eso. Escuché que los Vargas planean pasar los secretos del teñido a Diego. Su hermano mayor, Fernando, se dedica al comercio, no a la producción. Los Vargas están en la cima. ¿Y tú? ¿Qué haces? Solo nos das disgustos. Miguel, herido por las palabras de sus padres, sintió que la rabia lo consumía. No solo había perdido a Elena, sino que Diego, una vez más, lo superaba en todo. ¿Por qué todos lo alaban tanto? Pensó, no es mejor que yo. Yo también puedo triunfar. Se los demostraré a todos. Esa noche, mientras sus padres dormían, Miguel salió al patio y mirando las estrellas, murmuró, Diego, no te dejaré ganar siempre. Te quitaré todo lo que tienes, aunque me tome años. No descansaré hasta verte derrotado. A la mañana siguiente, Miguel sorprendió a sus padres con una actitud renovada. Padre, madre, he decidido cambiar.
Quiero aprender el oficio y hacer que nuestra familia sea tan respetada como los Vargas. Confíen en mí. Doña Isabel, incrédula, lo miró con sospecha, pero don Antonio, esperanzado, asintió. Eso es hablar como hombre, hijo. Si sigues así, tal vez te consideremos para heredar nuestros secretos. Miguel sonrió, pero en su mente sus intenciones eran oscuras. No solo quería superar a Diego, quería destruirlo, y para ello, estaba dispuesto a todo. 3 meses después, Cortijo Viejo celebró la boda de Diego y Elena en la iglesia del pueblo. La ceremonia fue un espectáculo de alegría, con música de guitarra y bailes bajo las luces de las farolas. Elena, radiante en un vestido blanco tejido por sus propias manos, era la imagen de la felicidad. Diego, a su lado, no podía ocultar su orgullo. Entre los invitados, Miguel fingía compartir su alegría, pero en su interior, el dolor y los celos lo carcomían. Mientras tanto, Miguel había comenzado a cortejar a Lucía Gómez, una joven del pueblo conocida por su astucia y ambición. Lucía, a diferencia de Elena, tenía una reputación de ser calculadora, siempre buscando su propio beneficio. A pesar de las advertencias de sus padres, que desconfiaban de los ojos esquivos y la sonrisa forzada de Lucía, Miguel insistió en que era la mujer adecuada para él. «Si no me dejan casarme con ella, no me casaré con nadie», declaró. Y finalmente, don Antonio y doña Isabel cedieron. La boda de Miguel y Lucía fue mucho más modesta, pero marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Miguel. Lucía, al mudarse a la casa de los Morales, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Frente a sus suegros, era atenta y servicial, pero en privado, planeaba cómo asegurarse un lugar en el negocio familiar. Doña Isabel, que nunca había confiado en ella, empezó a notar pequeños detalles. Lucía escondía dinero en sus cosas y mentía sobre asuntos triviales. Una tarde, mientras Miguel estaba en el taller, doña Isabel le dijo a su esposo: «Antonio, esta muchacha no me gusta. Tiene el corazón oscuro. La he visto guardar dinero a escondidas, y sus palabras nunca son sinceras. No podemos confiar en ella». Don Antonio, preocupado, asintió. «Tienes razón, Isabel. Creo que deberíamos reunir a los hijos y anunciar que pasaremos los secretos del teñido a nuestro hijo mayor, Juan. No podemos arriesgarnos con Lucía». Lo que no sabían era que Lucía, que había regresado antes de lo previsto, estaba escuchando desde la puerta. Sus ojos brillaron con furia al comprender que sus planes estaban en peligro. «Me quieren quitar lo que me pertenece», murmuró. «No lo permitiré. Haré lo que sea necesario para conseguirlo». Oh, esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un cielo estrellado, Lucía comenzó a trazar un plan que cambiaría el destino de la familia Morales para siempre. En Cortijo Viejo, el aire fresco de la primavera traía consigo el aroma de los olivos en flor y el zumbido constante de los telares. La vida en el pueblo seguía su curso, con las familias trabajando incansablemente para producir las telas que hacían famosa a la región. Sin embargo, en la casa de los Morales, una sombra oscura comenzaba a extenderse. Lucía, la esposa de Miguel, había escuchado las intenciones de sus suegros de pasar los secretos del teñido a su hijo mayor, Juan, en lugar de a ella y Miguel. Esto era inaceptable para Lucía, cuya ambición superaba cualquier límite moral. Lucía era astuta y sabía que, para lograr sus objetivos, debía actuar con rapidez y sigilo. Una noche, mientras don Antonio y doña Isabel dormían, Lucía salió al patio trasero, donde el viejo pozo de la casa se alzaba como un centinela silencioso. Allí, bajo la luz de la luna, comenzó a trazar su plan. Sabía que doña Isabel, a pesar de su edad, tenía la costumbre de levantarse en la madrugada para ir al baño exterior, una pequeña construcción de piedra situada al fondo del jardín. Si algo le ocurriera a Isabel, todo cambiaría, pensó Lucía con una sonrisa fría en los labios. Al día siguiente, Lucía fingió estar ocupada en el taller.
pero en realidad observaba cada movimiento de su suegra. Notó que doña Isabel, a pesar de su vitalidad, tenía problemas para caminar en la oscuridad debido a la falta de luz en el jardín. Lucía decidió aprovechar esta debilidad. Esa misma tarde, mientras todos estaban ocupados, colocó una piedra grande en el camino que doña Isabel solía tomar hacia el baño. Para asegurarse de que nadie sospechara, cubrió la piedra con tierra y hojas, haciendo que pareciera parte del terreno. Esa noche, como era habitual, doña Isabel se levantó en la madrugada, sintiendo la necesidad de ir al baño. El cielo estaba cubierto de nubes, y la oscuridad era absoluta. Con pasos torpes, avanzó por el sendero, sin notar la trampa que la esperaba. De repente, su pie tropezó con la piedra oculta y cayó con fuerza al suelo. Su cabeza golpeó una roca cercana, y un grito ahogado escapó de sus labios. «Antonio, ayuda», exclamó antes de desmayarse, con la sangre corriendo por su frente. Pasaron varios minutos antes de que don Antonio, al no sentir a su esposa a su lado, se despertara. Extrañado, se levantó y encendió una lámpara de aceite. Al salir al jardín, su corazón dio un vuelco al ver a Isabel tendida en el suelo, con el rostro pálido y cubierto de sangre. «Isabel, por Dios, despierta», gritó corriendo hacia ella. Sus gritos despertaron a Miguel y Lucía, quienes salieron rápidamente al patio. Lucía, fingiendo sorpresa, se arrodilló junto a su suegra. «Madre, ¿qué ha pasado? Debió tropezar con esa piedra. Siempre le dije que pusiera una lámpara aquí». Con la ayuda de Miguel, llevaron a doña Isabel al hospital del pueblo vecino. Los médicos lograron estabilizarla, pero las noticias no eran alentadoras. El golpe en la cabeza había causado daños graves, y aunque sobrevivió, doña Isabel quedó parcialmente paralizada del lado izquierdo. Ahora, una mujer que antes era el alma del taller, debía moverse con un bastón, dependiendo de los demás para las tareas más simples. La tragedia de doña Isabel conmocionó a Cortijo Viejo. Los vecinos, que respetaban a los Morales por su trabajo impecable, llegaban a la casa con cestas de naranjas y palabras de consuelo. Sin embargo, en el seno de la familia, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Lucía, viendo una oportunidad en la debilidad de su suegra, asumió el papel de nuera abnegada. Cada día, se encargaba de bañar a doña Isabel, prepararle la comida y administrarle las medicinas que los médicos habían recetado. «No se preocupe, madre, yo me ocupo de todo», decía con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Don Antonio, agradecido por la aparente dedicación de Lucía, comenzó a verla con otros ojos. «Isabel, esta muchacha es un tesoro. A pesar de lo que pensábamos, tiene un corazón de oro». Doña Isabel, aún débil, asentía, aunque en su interior sentía una incomodidad que no podía explicar. Había algo en los ojos de Lucía, un brillo frío, que la hacía dudar. Sin embargo, la culpa por haberla juzgado mal la llevó a callar sus sospechas. Miguel, por su parte, estaba impresionado por el cambio de su esposa. Aunque seguía resentido con Diego por su éxito y su matrimonio con Elena, la aparente bondad de Lucía le hacía sentir que, al menos, había elegido bien a su compañera. En el taller, Miguel trabajaba con más ahínco, aprendiendo las técnicas de teñido que antes ignoraba. Su esfuerzo sorprendió a sus padres, quienes comenzaron a reconsiderar su decisión de pasar los secretos del oficio a Juan. Una tarde, mientras Lucía masajeaba los pies de doña Isabel, ésta, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. «Hija, gracias por todo lo que haces por mí. Mañana llamaré a tus hermanos y anunciaremos que tú y Miguel heredarán los secretos del teñido. Has demostrado ser digna». Lucía, con una expresión de falsa modestia, respondió: «Madre, no se preocupe. Es mi deber. Pero descanse, que todo estará bien». Esa noche, Lucía no pudo dormir. Su plan había funcionado a la perfección. La caída de doña Isabel no solo le había asegurado la simpatía de la familia,
sino que también le había abierto las puertas al codiciado conocimiento que haría de ella y Miguel los líderes del negocio textil en Cortijo Viejo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que su victoria no estaba completa. Había algo en el aire, una sensación de inquietud, que la hacía mirar hacia las sombras del patio con temor. Al día siguiente, don Antonio y doña Isabel convocaron a todos sus hijos a una reunión familiar en el comedor de la casa. Juan, el mayor, llegó con su esposa, Teresa. Las dos hijas casadas, Ana y María, también asistieron con sus esposos. La tensión era palpable, pues todos sabían que la reunión tenía un propósito importante. Doña Isabel, apoyada en su bastón, habló con voz débil pero firme. «Hijos, hemos decidido que los secretos del teñido, que han pasado por generaciones en nuestra familia, serán entregados a Miguel y Lucía. Ellos han demostrado compromiso y cuidado, especialmente Lucía, que no me ha dejado sola ni un día desde mi accidente». Un murmullo de incredulidad recorrió la mesa. Teresa, la esposa de Juan, no pudo contenerse. «Esto es una farsa. Lucía no es más que una hipócrita que se ha aprovechado de la situación. ¿Cómo pueden confiar en ella? Siempre ha sido una mentirosa». Ana y María apoyaron a su cuñada, acusando a Lucía de haber manipulado a sus padres con falsas muestras de afecto. Lucía, en lugar de defenderse, rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. «No es justo. He cuidado de madre con todo mi corazón, y ahora me atacan así». Doña Isabel, indignada, golpeó el suelo con su bastón. «Basta. Estoy harta de vuestras peleas. Si no fuera por Lucía, no sé cómo habría sobrevivido estas semanas. La decisión está tomada. Los secretos serán para Miguel y Lucía, y no quiero más discusiones». Juan, que hasta ese momento había permanecido en silencio, explotó. «Esto es una injusticia. Soy el mayor, he trabajado toda mi vida en el taller, y ahora le dan todo a Miguel, que nunca se ha tomado el oficio en serio. Y esa Lucía es una víbora». Don Antonio, furioso, golpeó la mesa. «Fuera todos los que no estén de acuerdo. Esta es mi casa, y mi palabra es ley». La reunión terminó en caos, con los hermanos abandonando la casa entre gritos y reproches. Lucía, aún fingiendo lágrimas, susurró a Miguel: «No te preocupes, amor. Todo esto es por nuestro futuro». Pero en su interior, celebraba su victoria. Había logrado lo que quería. Los secretos del teñido estaban ahora en sus manos. Los días siguientes trajeron cambios inquietantes a la casa de los Morales. Doña Isabel comenzó a sufrir dolores de cabeza inexplicables, acompañados de una fatiga que la dejaba postrada en la cama. Don Antonio, por su parte, empezó a quejarse de dolores abdominales constantes, que ningún médico del pueblo pudo diagnosticar. Lucía, siempre atenta, traía hierbas y medicinas de herbolarios, asegurando que eran remedios tradicionales para aliviar sus males. «No se preocupen, pronto estarán mejor», decía, mientras les servía infusiones de olor extraño. Lo que nadie sabía era que Lucía, con la ayuda de su padre, don Pedro Gómez, había estado recolectando hierbas venenosas de los campos cercanos. Cada noche, mezclaba pequeñas dosis en las infusiones de sus suegros, asegurándose de que el daño fuera lento y difícil de detectar. Don Pedro, un hombre débil ante las súplicas de su hija, había accedido a ayudarla, aunque con el corazón lleno de remordimientos. «Hija, esto es un pecado mortal», le advirtió una vez, pero Lucía lo silenció. «Padre, si no lo hago, todo lo que he conseguido se perderá. Nadie sabrá nada». En pocas semanas la salud de doña Isabel se deterioró rápidamente. Una mañana, mientras intentaba levantarse de la cama, sufrió un colapso y murió en los brazos de Lucía, quien fingió un llanto desgarrador. El pueblo, conmocionado, atribuyó su muerte a las secuelas del accidente. Pero la tragedia no terminó ahí. Apenas un mes después, don Antonio, debilitado y consumido por el dolor, también falleció. Los vecinos comenzaron a murmurar que una maldición había caído sobre los Morales,
pues era extraño que dos personas tan saludables murieran en tan poco tiempo. Miguel, devastado por la pérdida de sus padres, no sospechaba de su esposa. Lucía, en cambio, se sentía invencible. Ahora que los secretos del teñido eran suyos y nadie podía disputárselos, planeaba convertir su taller en el más próspero de Cortijo Viejo, superando incluso a los Vargas. Sin embargo, algo en el ambiente de la casa comenzaba a cambiar. Por las noches, Miguel juraba escuchar pasos en el patio, y los telares parecían moverse solos en la oscuridad. Lucía, aunque lo negaba, también sentía una presencia inquietante, como si los ojos de doña Isabel la observaran desde las sombras. Mientras tanto, en la casa de los Vargas, Diego y Elena prosperaban. Su taller producía telas de una calidad inigualable, y los clientes llegaban de toda Andalucía para comprar sus productos. Elena, además de ser una esposa dedicada, era una maestra en el arte del tejido, y sus telas eran el orgullo del pueblo. Diego, por su parte, había aprendido los secretos del teñido de su madre, doña Carmen, y juntos formaban un equipo imbatible. Miguel, a pesar de su amistad con Diego, no podía evitar compararse con él. Cada vez que veía a Elena, su corazón se llenaba de celos y deseo. Ella debería haber sido mía, pensaba, mientras trabajaba en su taller, que no lograba igualar la calidad de los Vargas. Lucía, consciente de los sentimientos de su esposo, alimentaba su resentimiento. Diego y Elena creen que son los reyes del pueblo, pero nosotros los superaremos. Solo necesitamos un poco más de tiempo, le decía, mientras planeaba su próximo movimiento. Una tarde, Elena llegó al taller de los Morales buscando a Diego, que había salido temprano. «Miguel, ¿has visto a Diego? Tengo clientes esperándolo, y no lo encuentro por ninguna parte». Miguel, viendo una oportunidad, sonrió con malicia. «Pasa, Elena. Vamos a buscarlo. Tal vez esté en el almacén». Sin sospechar nada, Elena entró en la casa. En ese momento, Lucía no estaba, y Miguel cerró la puerta tras ella. «Elena, siempre he sentido algo por ti», confesó Miguel acercándose demasiado. «Diego no te merece. Ven conmigo, déjalo todo». Elena, horrorizada, intentó retroceder. «Estás loco, Miguel. Soy la esposa de tu amigo. Déjame salir». Pero Miguel, cegado por el deseo y los celos, la sujetó con fuerza. «No te irás hasta que me escuches». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Lucía, que había regresado antes de lo previsto, vio la escena y su rostro se transformó en una máscara de furia. «Maldita seas, Elena. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa para seducir a mi esposo?» Antes de que Elena pudiera explicarse, Lucía la abofeteó con fuerza, dejándole marcas rojas en el rostro. Miguel, intentando salvarse, mintió. «Ella vino a buscarme, Lucía. Yo no hice nada». Elena, llorando, intentó escapar, pero Lucía la detuvo. «No tan rápido. Hoy aprenderás una lección». Con una mirada gélida, le ordenó a Miguel: «Llévala al sótano del taller. Vamos a enseñarle quién manda aquí». El sótano del taller de los Morales era un lugar húmedo y oscuro, iluminado solo por una lámpara de aceite que colgaba de una viga. Las paredes de piedra estaban cubiertas de telarañas, y el aire olía a tierra y tintes antiguos. Allí, en ese rincón olvidado de la casa, Lucía y Miguel llevaron a Elena, cuya respiración agitada resonaba en el silencio. La joven, con el rostro aún rojo por la bofetada de Lucía, intentaba mantener la calma, pero el miedo brillaba en sus ojos. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Elena con la voz temblorosa. «Por favor, déjenme ir. Diego estará buscándome». Lucía, con una sonrisa cruel, se acercó a ella. «No, querida, nadie te buscará aquí. Diego pensará que te fuiste con otro, y cuando terminemos contigo, nadie sabrá la verdad». Miguel, que hasta ese momento había seguido las órdenes de su esposa, dudó. «Lucía, esto es demasiado. No podemos hacerle daño».
Es la esposa de Diego. Lucía giró hacia él, con los ojos encendidos de furia. Cállate, Miguel. ¿No querías superar a Diego? ¿No querías todo lo que él tiene? Esto es lo que hay que hacer. Si no lo haces, serás un débil para siempre. Las palabras de Lucía, cargadas de desprecio, golpearon el orgullo de Miguel. Recordó todas las veces que se sintió inferior a Diego, todas las miradas de desaprobación de sus padres y la envidia que lo consumía al ver a Elena a su lado. Su duda se desvaneció, reemplazada por una rabia ciega. Lucía, viendo que había ganado el control, tomó una cuerda del taller y ordenó a Miguel que atara a Elena a una silla vieja en el rincón del sótano. «No quiero manchas en mis telas», dijo con frialdad, mientras revisaba un estante lleno de frascos con tintes y productos químicos. Encontró lo que buscaba, un frasco pequeño, lleno de un líquido oscuro que su padre, don Pedro, le había dado semanas atrás. «Esto es más rápido que las hierbas», le había advertido. «Úsalo solo si no hay otra opción». Elena, al ver el frasco, comenzó a forcejear. «No, por favor, piensen en lo que están haciendo. Esto es un pecado mortal». Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Lucía, con una calma escalofriante, destapó el frasco y vertió el líquido en un vaso. «Bebe, Elena. Hazlo fácil para todos». Cuando Elena se negó, Lucía la sujetó por la mandíbula y, con la ayuda de Miguel, la obligó a tragar el veneno. Los gritos de Elena se convirtieron en gemidos ahogados, y en pocos minutos, su cuerpo se desplomó, sin vida. Miguel, horrorizado por lo que acababan de hacer, cayó de rodillas. «¿Qué hemos hecho, Lucía? La hemos matado». Lucía, sin inmutarse, lo miró con desprecio. «Levántate, débil. Nadie sabrá nada. Ahora, ayúdame a deshacernos del cuerpo». Juntos, arrastraron el cuerpo de Elena hasta el viejo pozo en el patio trasero, el mismo donde Lucía había planeado la caída de doña Isabel. Bajo la luz de la luna, arrojaron el cuerpo al fondo del pozo, cubriéndolo con piedras y tierra para ocultar su crimen. A la mañana siguiente, Diego llegó al taller de los Morales, con el rostro desencajado. «¿Han visto a Elena? No ha regresado a casa desde ayer. Estoy desesperado». Lucía, con lágrimas falsas, lo abrazó. «Ay, Diego, qué terrible. La vi ayer, pero se fue diciendo que tenía que hacer un encargo. Tal vez se perdió en el camino». Miguel, incapaz de mirar a su amigo a los ojos, asintió torpemente. «Sí, Diego, no te preocupes. Seguro aparecerá». Diego, consumido por la preocupación, organizó un grupo de búsqueda con los hombres del pueblo. Durante días, recorrieron los olivares, los caminos y los arroyos cercanos, pero no encontraron rastro de Elena. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Elena había huido con otro hombre, mientras otros sospechaban un accidente en los campos. Diego, destrozado, se negaba a aceptar estas teorías. «Elena nunca me abandonaría», repetía, aferrándose a su amor. En la casa de los Vargas, doña Carmen y don Rafael intentaban consolar a su hijo, pero la tristeza los consumía. «Hijo, debe ser fuerte», decía doña Carmen, aunque sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. «Dios sabe dónde está Elena, y la traerá de vuelta». Pero Diego, incapaz de encontrar consuelo, pasaba las noches vagando por los olivares, llamando a su esposa en la oscuridad. Mientras tanto, en la casa de los Morales, la prosperidad parecía sonreírles. Con los secretos del teñido en sus manos, Lucía y Miguel lograron producir telas de una calidad sorprendente, superando incluso a los Vargas en las ferias de Sevilla y Granada. Los clientes llegaban de todas partes, y el dinero llenaba los bolsillos de la pareja. Sin embargo, la felicidad era una fachada. Por las noches, Miguel sufría pesadillas en las que veía a Elena, con el rostro pálido y los ojos vacíos, emergiendo del pozo. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero no se atrevía a contarle nada a Lucía. Lucía, por su parte, también sentía que algo no estaba bien.
Los telares del taller parecían moverse solos por la noche, y en varias ocasiones encontró manchas oscuras en las telas recién teñidas, manchas que no podían explicarse. Una noche, mientras trabajaba sola en el taller, escuchó un susurro que parecía venir del sótano. «Lucía, ¿por qué lo hiciste?». La voz era suave pero helada, como si el viento mismo hablara. Asustada, dejó caer un frasco de tinte, que se rompió en el suelo, salpicando sus manos con un líquido rojo como la sangre. A medida que pasaban las semanas, los extraños sucesos en la casa de los Morales se intensificaron. Los vecinos comenzaron a evitar el taller, diciendo que sentían una energía oscura al pasar por allí. Una anciana del pueblo, conocida por sus conocimientos de brujería, advirtió a Lucía durante una visita al mercado. «Ten cuidado, muchacha. Los muertos no descansan cuando se les hace daño. Lo que hiciste en ese pozo no quedará sin castigo». Lucía, furiosa, la llamó loca y se alejó, pero las palabras de la anciana se clavaron en su mente. Una noche, mientras Miguel dormía, Lucía decidió revisar el pozo. Con una lámpara en la mano, se acercó al borde y miró hacia el fondo. La oscuridad era absoluta, pero por un instante le pareció ver un destello blanco, como un vestido flotando en el agua. Retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. «Es mi imaginación», se dijo, pero no pudo evitar temblar. Al día siguiente, Miguel confesó a Lucía que no podía seguir viviendo así. «No puedo dormir, Lucía. Siento que Elena está aquí, observándonos. Lo que hicimos fue un error». Lucía, perdiendo la paciencia, lo abofeteó. «Basta de tonterías. Nadie sabe nada, y nadie lo sabrá nunca. Si hablas, te destruiré a ti también». Miguel, derrotado, asintió, pero en su interior, el peso de la culpa lo estaba consumiendo. Mientras tanto, Diego comenzó a sospechar de sus antiguos amigos. La actitud evasiva de Miguel y las respuestas vagas de Lucía lo hacían dudar. Una tarde, mientras visitaba el taller de los Morales para comprar telas, notó una mancha en el suelo del patio, cerca del pozo. Al acercarse, vio que era una tela blanca, idéntica a la que Elena usaba para trabajar en el taller. Su corazón se detuvo. «¿De dónde salió esto?», preguntó, con la voz temblorosa. Lucía, rápida como siempre, respondió: «Oh, Diego, eso debe ser una tela vieja que se cayó del tendedero. No te preocupes, la lavaré». Pero Diego no estaba convencido. Esa noche regresó al taller en secreto, armado con una linterna y una palanca. Con cuidado, levantó las piedras que cubrían el pozo y miró dentro. El hedor que emergió lo hizo retroceder, pero su determinación lo empujó a seguir. Bajó una cuerda con un gancho, y tras varios intentos, logró sacar algo del fondo. Un trozo de tela blanca, manchado de sangre. Diego, con el corazón destrozado, llevó la tela a la Guardia Civil del pueblo vecino. Los agentes, al principio escépticos, decidieron investigar el pozo de los Morales. Al día siguiente, llegaron a la casa con una orden de registro, acompañados por Diego y varios vecinos curiosos. Lucía y Miguel, al ver a los guardias, intentaron mantener la calma, pero el pánico era evidente en sus rostros. Los agentes, con la ayuda de un equipo de rescate, bajaron al pozo y encontraron lo que temían: el cuerpo de Elena, aún reconocible a pesar del tiempo. La noticia conmocionó a Cortijo Viejo. Los vecinos, que antes admiraban a los Morales, ahora los miraban con desprecio. Diego, al confirmar que su esposa había sido asesinada, cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. «Malditos, mataron a mi Elena», gritó, mientras los guardias esposaban a Miguel y Lucía. En la comisaría, Miguel, incapaz de soportar la culpa, confesó todo. Contó cómo Lucía lo manipuló, cómo envenenaron a Elena y cómo arrojaron su cuerpo al pozo. También reveló, entre sollozos, que sospechaba que Lucía había causado la muerte de sus padres con veneno. Lucía, sin embargo,
permaneció en silencio, con una mirada fría que helaba la sangre. El juicio fue rápido. Las pruebas, junto con la confesión de Miguel, fueron suficientes para condenar a ambos. Miguel fue sentenciado a 20 años de prisión, mientras que Lucía, considerada la mente detrás de los crímenes, recibió cadena perpetua. El taller de los Morales fue clausurado, y las telas que antes eran el orgullo del pueblo fueron quemadas por los vecinos, que creían que estaban malditas. Con Lucía y Miguel en prisión, Cortijo Viejo intentó volver a la normalidad, pero la tragedia dejó una marca imborrable. Diego, destrozado por la pérdida de Elena, abandonó el negocio textil y se mudó a Sevilla, donde vivió en soledad, incapaz de superar su dolor. Los Vargas, aunque continuaron con su taller, nunca recuperaron la alegría que los caracterizaba. En la casa de los Morales, ahora abandonada, los vecinos juraban que podían escuchar lamentos por la noche, provenientes del pozo. Algunos decían que era el espíritu de Elena, buscando justicia. Otros creían que eran doña Isabel y don Antonio, castigando a los responsables de su muerte desde el más allá. La anciana del pueblo, la misma que había advertido a Lucía, realizó un ritual para apaciguar a los espíritus, pero incluso ella admitió que el dolor de los muertos era demasiado grande. El pozo fue sellado con cemento, y el taller fue demolido para construir una pequeña capilla en honor a Elena. Sin embargo, los olivares que rodeaban la casa seguían siendo un lugar inquietante. Los niños evitaban jugar allí, y los mayores contaban historias de sombras blancas que aparecían entre los árboles al anochecer. Los años pasaron lentamente en Cortijo Viejo, pero el eco de las tragedias que habían sacudido a la familia Morales no se desvanecía. La capilla construida en el lugar donde antes estaba el taller de los Morales se convirtió en un sitio de peregrinación para los vecinos, que llevaban flores y velas en memoria de Elena, doña Isabel y don Antonio. Sin embargo, el aire en los olivares que rodeaban el antiguo terreno seguía cargado de una energía inquietante, como si los espíritus de los muertos aún rondaran entre los árboles. En la prisión de Sevilla, donde Lucía y Miguel cumplían sus condenas, la vida era un tormento constante. Miguel, encerrado en una celda pequeña, apenas hablaba con los demás reclusos. Las pesadillas que lo habían atormentado en Cortijo Viejo se intensificaron en la cárcel. Cada noche, soñaba con Elena emergiendo del pozo, con el rostro pálido y los ojos llenos de reproche. A veces, veía a sus padres, don Antonio y doña Isabel, de pie junto a su cama, susurrando palabras que no podía entender, pero que lo llenaban de terror. «Perdóname, madre, padre. Perdóname, Elena», murmuraba entre sollozos, pero no había consuelo para él. Lucía, en cambio, mantenía su fachada de frialdad. En la prisión de mujeres, se había ganado el respeto de las demás reclusas con su astucia y su lengua afilada. Sin embargo, incluso ella no estaba inmune a los extraños sucesos que comenzaban a ocurrir a su alrededor. Los guardias notaban que las luces de su celda parpadeaban sin razón, y las reclusas que compartían el pasillo con ella juraban escuchar lamentos en la noche. Una noche, mientras Lucía intentaba dormir, sintió un frío repentino en la celda. Al abrir los ojos vio una figura blanca junto a su cama, con el rostro cubierto por un velo. «Lucía, ¿por qué lo hiciste?», susurró la figura con una voz que parecía venir del fondo de un pozo. Lucía gritó y se cubrió con las sábanas, pero cuando los guardias llegaron, no encontraron nada. 5 años después de los crímenes, Miguel fue trasladado a una prisión de menor seguridad debido a su buen comportamiento. La culpa lo había transformado en un hombre callado y sumiso, muy diferente del Miguel el charlatán que había sido en su juventud. Sin embargo, su traslado coincidió con una decisión inesperada. El gobierno local de Cortijo Viejo, presionado por los vecinos, decidió reabrir el caso de los Morales para investigar rumores de actividad paranormal en el terreno donde estaba el pozo sellado. Una anciana del pueblo, conocida como Doña Rosario, había insistido en que los espíritus de Elena
Doña Isabel y don Antonio no descansarían hasta que se hiciera justicia completa. No basta con encerrar a los culpables, decía doña Rosario, sosteniendo un rosario entre sus manos arrugadas. Los muertos piden más. Hay que limpiar ese lugar de la maldad que lo infecta. Sus palabras resonaron entre los vecinos, y pronto, un grupo de sacerdotes y expertos en lo paranormal llegó al pueblo para realizar un ritual de purificación. Mientras tanto, Lucía, aún en la prisión de Sevilla, comenzó a sufrir episodios extraños. Los espejos de la prisión reflejaban sombras que no correspondían a nadie presente, y las reclusas evitaban acercarse a ella, diciendo que olía a tierra húmeda, como si llevara el pozo consigo. Una noche, durante una tormenta, Lucía despertó para encontrar su celda llena de agua, como si el pozo de Cortijo Viejo se hubiera trasladado a su prisión. Gritó hasta quedarse sin voz, pero cuando los guardias llegaron, la celda estaba seca. «¡Está aquí! ¡Elena está aquí!», exclamó Lucía temblando. Los guardias, creyendo que había perdido la razón, la trasladaron al ala médica de la prisión. En Cortijo Viejo, el ritual de purificación comenzó al amanecer, en el terreno donde antes estaba la casa de los Morales. Los sacerdotes, liderados por el padre Manuel, un hombre de rostro severo pero corazón compasivo, colocaron velas blancas alrededor del pozo sellado y rociaron agua bendita sobre la tierra. Doña Rosario, junto con un grupo de vecinos, rezaba el rosario mientras el padre Manuel recitaba oraciones en latín. Los olivares, que normalmente estaban llenos del canto de los pájaros, permanecían en un silencio inquietante, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. A medida que el ritual avanzaba, el cielo se cubrió de nubes oscuras, y un viento frío comenzó a soplar. De repente, un grito agudo resonó desde el pozo, haciendo que varios vecinos retrocedieran aterrorizados. «¡Es ella! ¡Es Elena!», exclamó una mujer señalando hacia el pozo. El padre Manuel, sin inmutarse, levantó su cruz y continuó recitando. «En el nombre de Dios, ordeno a los espíritus que encuentren la paz. Dejen este lugar y descansen en la luz eterna». El viento se intensificó, y las velas comenzaron a apagarse una por una. Doña Rosario, con los ojos cerrados, murmuró: «No es solo Elena. Isabel y Antonio también están aquí. Quieren justicia». En ese momento, el suelo tembló ligeramente, y una grieta apareció en el cemento que sellaba el pozo. Los presentes se miraron con miedo, pero el padre Manuel, con voz firme, continuó el ritual. Al mismo tiempo, en la prisión de Sevilla, Lucía sufrió un colapso. Mientras los médicos intentaban estabilizarla, ella gritaba palabras incoherentes sobre un pozo, una figura blanca y unos ojos que la perseguían. De repente, su cuerpo se convulsionó y sus ojos se volvieron blancos. «Lo siento, exclamó antes de desplomarse inconsciente. Los médicos desconcertados no pudieron explicar lo que había sucedido, pero una enfermera, que había crecido en Cortijo Viejo, susurró: «Es el alma en el olivar. Ha venido por ella». Días después, Miguel fue liberado bajo libertad condicional, con la condición de que regresara a Cortijo Viejo para enfrentar a la comunidad. Al llegar al pueblo, encontró un lugar cambiado. La capilla en el terreno de los Morales estaba decorada con flores frescas, y los vecinos lo miraban con una mezcla de compasión y desprecio. Miguel, consumido por la culpa, pidió permiso para visitar el lugar donde ocurrió todo. Acompañado por el padre Manuel, se acercó al pozo sellado, ahora rodeado de un pequeño jardín de rosas blancas plantadas en memoria de las víctimas. Arrodillado frente al pozo, Miguel rompió a llorar. «Perdónenme, madre, padre, Elena. No quería que esto pasara. Fui débil, dejé que la envidia y Lucía me controlaran». Mientras hablaba, sintió un frío repentino en el aire, y una voz suave, casi inaudible, susurró en su oído: «La verdad te ha liberado, Miguel». Sobresaltado,
Miró a su alrededor, pero no había nadie más que el padre Manuel, que rezaba en silencio a unos metros de distancia. Esa noche, Miguel soñó por primera vez en años sin pesadillas. En su sueño, vio a Elena, doña Isabel y don Antonio, de pie bajo un olivo, sonriendo con serenidad. «Descansa, hijo», dijo doña Isabel. «Hemos encontrado la paz». Al despertar, Miguel sintió un alivio que no había conocido en años, como si un peso hubiera sido levantado de su corazón. Lucía, sin embargo, no tuvo la misma suerte. En la prisión, su salud se deterioró rápidamente. Los médicos no podían explicar los síntomas. Fiebres inexplicables, dolores que no respondían a los medicamentos, y una debilidad que la consumía. Una noche, mientras yacía en su cama en el ala médica, vio 3 figuras al pie de su cama. Elena, con su vestido blanco manchado de sangre, doña Isabel, con el rostro severo, y don Antonio, con los ojos llenos de tristeza. «Lucía, tu tiempo ha terminado», dijeron al unísono. Antes de que pudiera gritar, su corazón se detuvo, y los médicos no pudieron hacer nada para salvarla. La noticia de la muerte de Lucía llegó a Cortijo Viejo, y los vecinos, aunque aliviados, no celebraron. «Los muertos han hecho justicia», dijo doña Rosario, encendiendo una vela en la capilla. «El alma en el olivar finalmente descansa». Con el tiempo, Cortijo Viejo recuperó su tranquilidad. Los olivares volvieron a llenarse de vida, y los pájaros cantaban de nuevo al amanecer. Diego, que había regresado al pueblo tras años en Sevilla, decidió reabrir el taller de los Vargas, dedicándolo a la memoria de Elena. Sus telas, tejidas con amor y cuidado, se convirtieron en un símbolo de esperanza para el pueblo, que lentamente dejó atrás las sombras del pasado. Miguel, tras cumplir su condena, eligió quedarse en Cortijo Viejo, trabajando como jornalero en los olivares. Nunca volvió a tocar un telar, diciendo que no era digno de ello. En cambio, dedicó su vida a ayudar a los necesitados, buscando redimir sus pecados. Los vecinos, al principio recelosos, comenzaron a aceptarlo, viendo en él a un hombre cambiado por el dolor y el arrepentimiento. La capilla en el terreno de los Morales se convirtió en un lugar de reflexión, donde los jóvenes del pueblo aprendían la importancia del perdón y la honestidad. Las historias sobre el alma en el olivar se convirtieron en leyendas, contadas a los niños junto al fuego, como advertencia contra la envidia y la ambición desmedida. Y así, queridos oyentes, termina la historia de El alma en el olivar, una tragedia que nos recuerda que los pecados del corazón siempre encuentran su castigo, ya sea en esta vida o en la otra. Yo, Javier Morales, espero que esta historia haya tocado sus corazones, como lo hizo con los míos al escribirla. No olviden compartir sus pensamientos en nuestro programa y suscribirse para más relatos que exploran los misterios del alma humana. En Cortijo Viejo, los olivares siguen creciendo, y el viento susurra entre los árboles, llevando consigo las lecciones del pasado. Que la paz reine en vuestros corazones, y que los espíritus de los justos encuentren siempre su descanso.